referendo para la paz, que era el mecanismo idóneo, que hubiera permitido que los colombianos se refirieran a estos asuntos tema por tema y hubieran podido expresar su deseo de tener paz, pero al mismo tiempo ser explícitos en las exigencias que querían hacerle al grupo narcoterrorista FARC. Sin embargo, lo que vimos fue una modificación que aprobaron las mayorías en este Congreso, donde el umbral se redujo del 50 al 13%, donde se le dio financiación solo al sí, donde al sí se le dio la posibilidad de tener 5 minutos gratuitos en todos los medios de comunicación privados y públicos que se le negaban al no. Asimismo, hemos visto durante esta campaña las presiones que ha ejercido el presidente de la República y algunos de sus ministros sobre las autoridades locales, en un proceso extorsivo donde le dicen a alcaldes y a gobernadores que si no votan por el sí, entonces no habrá inversión para las regiones, como si el presupuesto nacional dependiera de las políticas del presidente de turno. Pero además, avergüenza que este gobierno esté utilizando el presupuesto nacional, haciéndole trampa a las normas, como ya lo ha denunciado el Centro Democrático, incluso pagando las agencias de publicidad que han diseñado las campañas del sí, lo cual está expresamente prohibido por la ley. También sorprende que se haya eliminado la posibilidad de la abstención, habiendo hecho un umbral de tan solo el 13%. La realidad es que el seguro que tenían los colombianos en todos los mecanismos de participación. Senadora Paloma, espera un segundo que para interrumpirla. Yo le pido al Senado, por favor, que escuchen a la doctora Paloma Valencia sobre los argumentos. Senador Bernardo Miguel Elías, le pido silencio, por favor, es que no... La intervención de la senadora Paloma Valencia no se ha escuchado. Siga, senadora, qué pena. Y finalmente quisiéramos dejar constancia de que es muy grave para el país que se haya eliminado la posibilidad de voto en blanco y que obliguen a los ciudadanos a votar sí o no, o simplemente anular el voto. Pero llega este texto, señor presidente, y el Centro Democrático tiene serios cuestionamientos sobre el tema. Primero, no aparece en el acuerdo las firmas definitivas del acuerdo, y ya se anuncia por varios medios de comunicación que habrá un gran evento donde entonces sí vendrá la firma final. Incluso se especula que muchos de estos acuerdos siguen negociándose mientras el Congreso va adelantando aquí el trámite legislativo. Nosotros quisiéramos que este gobierno hubiera entregado ese acuerdo con las firmas definitivas, esto es, la del presidente de la República como corresponde. Al mismo tiempo, nos parece sumamente grave que este Congreso no conozca la pregunta. Y este es un tema de la mayor importancia, porque si bien la ley no lo dice expresamente, lo lógico es que hubiera habido un acuerdo en el Congreso con todas las fuerzas de la nación para que la pregunta fuera una pregunta que respondiera a la transparencia y a la lealtad que se le debe a los electores colombianos. Ha sido muy clara la Corte Constitucional en su sentencia sobre esta norma, que la pregunta no puede ser referida a la paz, que el derecho fundamental de la paz no puede ser incluido en esa pregunta. Ha sido clara la Corte Constitucional en advertir que la pregunta no puede ser ambigua, no puede llamar equívocos y tiene que ser una pregunta que los colombianos entiendan de manera adecuada. Bien hubiera hecho el presidente en enviarle a este Congreso la pregunta para que hubiera podido ser debatida entre todas las fuerzas vivas que componen el espectro político de la nación, y lamentamos que esto se empiece a apuntar nuevamente como una trampa adicional a todas las que se han visto durante este proceso, donde el presidente pretende poner la pregunta a la brava sin que haya ningún control político sobre la pregunta. Queremos también decir que el Centro Democrático votará negativamente no solamente este plebiscito aquí en este Congreso, sino que quiere invitar a toda la nación colombiana a votar no, porque no es el principio de la verdadera paz para Colombia. Nosotros queremos que Colombia sea un país justo, y un país justo empieza por el respeto a la ley. No podemos admitir que los criminales de lesa humanidad y los criminales de guerra queden impunes, que todo el dolor que ha tenido que sufrir el pueblo colombiano por los terribles atentados terroristas de las FARC simplemente queden en entredicho, porque las FARC se quitarán el uniforme lleno de sangre y pasarán entre aplausos en la política sin haber pagado un solo día de cárcel por los crímenes que cometieron. Consideramos que aquello no le da buen ejemplo al futuro de Colombia,
porque están todos los otros grupos ilegales que aprenden de este ejemplo y que se convierten en herederos de la promesa de que en el futuro habrá para ellos también negociaciones que les otorgará impunidad y representación política. Porque eso es lo que ha venido pasando con el ELN, una banda que estaba ya desaparecida con 300 hombres y que el año pasado cometió 294 atentados terroristas y que en los primeros 3 meses del año llegó a sumar otro tanto muy parecido y fue premiado entonces con una negociación con este gobierno que invitó a que exactamente a los 2 días de ese anuncio el clan Úsuga decretara un paro armado sobre 4 departamentos anunciando que ellos también tenían 6.000 hombres en armas y que también querían negociar con el Estado. Estamos llevando al Estado de Derecho a claudicar ante los violentos, a que todos los violentos tengan la impresión de que tienen derecho a negociar con el Estado para obtener impunidad y representación política. Pero también, señor presidente, es sumamente grave en el largo plazo lo que esto puede significar, porque le estamos diciendo a los colombianos que en este país da lo mismo ser honrado que criminal, es más, que es mejor ser criminal, porque los criminales a punta de muertos pueden llegar a la política, porque los criminales a punta de bombas pueden lavar sus pecados, porque los criminales a punta de secuestros, de narcotráfico y de extorsión simplemente quedan libres y resultan celebrados por esta clase política que hoy está en el Congreso. Nosotros también queremos decir que nos parece muy bien que las FARC haga política, pero que no estamos de acuerdo con que los criminales de lesa humanidad vayan a estar en la política. Y tampoco le sirve a la democracia colombiana que partidos que han hecho un ejercicio democrático, sin armas, sano, buscando el acuerdo con la ciudadanía, vayan a terminar teniendo menos congresistas que las FARC, que va a terminar teniendo un montón de congresistas por el solo hecho de haber asesinado muchísimos compatriotas. En Colombia no es aceptable que haya congresistas que tienen votos mientras otros congresistas tienen muertos. También queremos referirnos al tema del dinero de las FARC. La revista Forbes ha sido muy clara en términos de que las FARC son el tercer grupo terrorista más rico del mundo. Y parece sumamente triste para Colombia que el gobierno nacional se haya dedicado a decir que las FARC no tienen plata. ¿Y qué pasó con la finca que tenían en el Caquetá del tamaño del departamento del Quindío? ¿Y qué pasó con los multimillonarios bienes que se descubrieron en Costa Rica? Mansiones, edificios, locales. ¿Y qué pasó con el dinero del narcotráfico, del secuestro, de la minería ilegal y de la extorsión? No es aceptable, queridos compatriotas, que todo ese dinero, producto de los más horrendos crímenes como el del secuestro, vayan a terminar justificándose diciendo que aquellos 4 delitos son delitos conexos al delito político y que por lo tanto no merecen castigo. Y que además los autores del narcotráfico, de la minería ilegal, del secuestro y de la extorsión tengan la ventaja de quedarse con la plata para salir a financiar sus campañas políticas. Rememorábamos hace pocos días la muerte trágica del doctor Luis Carlos Galán, símbolo de la lucha contra los dineros del narcotráfico en la política. Este plebiscito, como este acuerdo, significa la capitulación a esa lucha, porque hoy los dineros del narcotráfico pasarán a financiar la política sin ningún reparo. Y queremos referirnos finalmente al tema de las Fuerzas Armadas de Colombia, porque no parece aceptable, señor presidente y señores congresistas, que el ejército de Colombia y los policías de Colombia terminen siendo igualados partes en un conflicto. Colombia no ha tenido un conflicto, ha tenido una democracia resistiendo las amenazas de grupos terroristas financiados por el narcotráfico y por los negocios ilegales. Colombia ha tenido un ejército y una policía que han defendido la democracia, que han defendido la libertad y que han dado su vida en la defensa de los valores fundantes de Colombia. No es aceptable que nos digan que los terroristas, esos que llegaban a los pueblos de Colombia a sembrar las minas antipersonales, con los bombas, a dinamitar las plazas de los pueblos, a volar las estaciones de policía, a asesinar a los niños, a los ancianos, a las mujeres y a los adultos de los pueblos sin ninguna conmiseración, dizque porque reivindicaban una lucha social, ahora terminen convertidos en sujetos donde lo que ha habido en Colombia es un conflicto donde todos, como lo dice el doctor de la calle, hemos sido victimarios.
No, señor presidente, no hemos sido victimarios, hemos sido víctimas de la violencia descarnizada de los grupos ilegales financiados con dineros ilegales. Y nos preocupa que este país avance por la senda de la impunidad. Termine, senadora. Tiempo para la senadora para que termine. Es una senda que solo le traerá a Colombia mayores violencias y mayores dolores. Ya Colombia ha recorrido este proceso, lo ha recorrido El Salvador, que hoy tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, 300.000 desplazados en un año en una población de tan solo 6,5 millones de habitantes. Ese destino hay que decirle no, y por eso convocamos a Piano a votar no, para que haya una renegociación de estos acuerdos, para que haya la posibilidad de mantener los acuerdos, pero ajustados a los principios de justicia. Y quiero decirle también al senador que preguntaba, si gana el sí, el Centro Democrático seguirá insistiendo en la justicia, porque en ninguna parte perder una elección significa capitular a los principios y a las luchas que se han emprendido. Los partidos que pierden tienen el deber de defender su ideario, y el Centro Democrático, como miles de colombianos, seguiremos exigiendo justicia, justicia y justicia.